Hola, ¿qué tal? Paz y bien, les habla el Padre Rubén Francisco Bellante de la Argentina. Es un gusto para mí compartir otro capítulo más de esta serie denominada Discernir lo que agrada al Señor. Y sabíamos que discernir es un ejercicio de la libertad, esa libertad que el Señor nos ha regalado y que ciertamente usándola responsablemente nos lleva a caminos de plenitud, a horizontes dilatados y amplios. Generalmente en las consultas que llegan de personas iniciadas en el camino espiritual, de personas que han tenido un fuerte encuentro con el Señor Jesús, con la persona viva de Jesús, con el querigma a través de un seminario de vida, de un retiro ignaciano, de un encuentro, surge siempre una pregunta, también a veces entre los jóvenes, en los grupos de jóvenes, ¿no? ¿Y qué es la santidad? ¿Y qué es la santidad? ¿Y qué es ser santo? Y en todo caso, ¿cómo llegar a ser santo? Claro, porque hay un concepto de santidad a veces un poco desfigurado, tal vez porque en los templos, en las iglesias, tenemos las imágenes de los santos de yeso, ¿no? Con los ojos en blanco, las manitos siempre juntitas, así inmaculados. Entonces esa idea de santidad un tanto lejana, un tanto retorcida, desfigurada, más algunas biografías o florecillas de los santos, un poco también aumentadas, agrandadas, nos han hecho perder esta idea, esta experiencia de la santidad en lo cotidiano, de la santidad para el ama de casa, de la santidad para el obrero, para el profesional, para el estudiante, para el joven, para el anciano, para el casado, para el soltero, el sacerdote, la religiosa. Y si bien es cierto que el Papa, San Juan Pablo II, a través de la multiplicación de beatificaciones y canonizaciones, ha intentado mostrar justamente con testimonios concretos que la santidad es posible en lo cotidiano y en la vida de niños, jóvenes, adultos, profesionales, intelectuales, pero también obreros, amas de casa. Todavía en el pueblo en general, el pueblo de Dios en general, quizás también por la influencia de los medios masivos de comunicación, novelas, películas, hay una idea desfigurada de lo que es la santidad. Por eso esa pregunta está latente. ¿Qué es ser santo? ¿Qué es ser santo en el tercer milenio, no? ¿Qué es ser santo en el siglo XXI? Y el Concilio Vaticano II dice en Lumen Gentium, en la Constitución Lumen Gentium, Luz de la Gente, número 40, dice: todos los fieles de cualquier estado o condición están llamados a la plenitud de la vida cristiana y a la perfección de la caridad, y esta santidad suscita un nivel de vida más humano, incluso en la sociedad terrena. Qué interesante, como decía un intelectual latinoamericano, ¿no? Las humanidades no humanizan, pero la experiencia religiosa va cambiando el corazón, la mente, los criterios y las actitudes del ser humano, y va provocando luz ya aquí en este mundo, en este peregrinar, va provocando sal que da sabor, va provocando levadura que da crecimiento, y en eso consiste también la santidad. La santidad se comienza a construir en lo cotidiano, con las opciones, lo que significa entonces que estamos llamados a amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, al prójimo desde ese amor y con ese amor, y a nosotros mismos y a la creación toda. Y ahí viene otra pregunta también importante, pero entonces, ¿cómo se ama? Y en todo caso, ¿qué es amar? Porque es un concepto hoy demasiado trillado, demasiado manoseado. ¿Amar? ¿Qué es amar? ¿No? Y recuerdo que José Prado Flores solía decir que el Señor dijo, ámense unos a otros, no amásense unos con otros, ni tampoco ármense unos contra otros. Del amor se hace cualquier cosa, se dice cualquier cosa, y en fin, se lo usa para cualquier cosa. Pero recordemos una vez más que la palabra amor en su etimología en latín, que no hace falta que caigan detalles, pero amor en su etimología quiere decir no muerte. Amor, no muerte, es decir, vida. Por lo tanto, solo será amor aquello que comunique vida
en actitudes, criterios, gestos, palabras, acciones. Que comunique vida, vida que construye, vida que abre caminos, vida que da posibilidades, vida que ayuda a crecer, vida que dilata horizontes. Bien, en esto tenemos que tener las cosas muy claras. Se ama queriendo hacer la voluntad del Padre Dios y haciéndola en lo concreto de cada circunstancia de la vida, en el ambiente familiar, laboral, educativo, del ministerio, de la parroquia, etc., ¿no? Se ama como religioso, como sacerdote, se ama como laico, se ama como laico casado, soltero, como profesional, como obrero, como ama de casa. Y así es entonces esta consulta que la hacen muchos y que quizás la estás haciendo también vos en este momento, la haces tú, que me estás mirando, ¿no? No es esencialmente cuestión de sentimientos o de cosas extrañas el amor, sino de voluntad. El amor tiene que ver más con la voluntad de amar que con el sentir o no sentir amar. ¿Me explico? Por eso hemos dicho que muchas veces, cuando Jesús nos dice amar al enemigo, ¿y cómo voy a amar al enemigo si no siento amar al enemigo, amar al que me hace daño? Justamente, no es una cuestión de sentir, es una cuestión de voluntad. Amar es una cuestión de decisión. He decidido amar. Dice Jesús, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre Celestial. Mateo 7, 21. Y para confirmarnos que los que están más unidos a Él son los que cumplen la voluntad del Padre Dios Creador y son sus familias o sus familiares, añadió, todo el que cumpla la voluntad de mi Padre Celestial, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Mateo capítulo 12, versículo 50. Fíjate entonces cómo en esto está la inspiración de los santos y santas, concreto de todos los días, los que están canonizados, beatificados y los que son anónimos, pero que gozan ya de la vida eterna, de la gloria celestial. Muchos están canonizados porque están puestos como modelos por parte de la Iglesia, pero hay millones más de santos que son anónimos, los santos anónimos, los héroes cotidianos del silencio, que no aparecen en los medios masivos de comunicación, pero que construyen la historia desde abajo, desde los cimientos, no tanto desde la apariencia, ni de la vanidad, ni la vanagloria. Entonces, justamente, qué importante, Teresa de Ávila, la española, nos decía esto, ¿no? En lo que está la suma perfección, claro está que no en regalos interiores, ni en grandes arrobamientos, ni visiones, ni en espíritu de profecía, sino en estar nuestra voluntad tan conforme con la de Dios que ninguna cosa entendamos que quiere que no la queramos con toda nuestra voluntad. Teresa de Ávila. Qué interesante, porque ella dice que aún con todos los efectos concomitantes de la mística, eso no serviría de nada si no está la persona queriendo hacer la voluntad del Padre. La voluntad del Padre Dios. Y Teresita del Niño Jesús, también carmelita, pero la de Lisieux, la joven, dice, la perfección consiste en cumplir la voluntad de Dios, en ser lo que Él quiere que seamos. Es cierto, la voluntad de Dios, pero la voluntad de Dios sobre uno no se percibe como algo estático, como si fuera una foto, un cliché, un plan. Es algo dinámico, algo dinámico. No es algo de una vez y para siempre, sino algo que hay que buscar con corazón inquieto, con corazón en búsqueda. Si lo buscas, ya lo tienes, diría Teresa, la grande, la de Ávila. Entonces hay que reconocerla en las circunstancias cambiantes de la vida. Es decir, se descubre en un proceso dialogal, coloquial, dialogal. En un proceso de diálogo constante entre mi amor y el amado, entre yo, hijo, y el Padre, entre yo y Jesús, en un proceso de diálogo, que es justamente la oración, en un camino de intimidad con Él, de intimidad, no de repetir palabras de la boca para afuera, de escuchar, que es el primer paso de toda auténtica oración, porque en realidad es el Espíritu Santo el que ora en nosotros, con nosotros y a través nuestro. Entonces, es un diálogo que implica escuchar,
escuchar y también dar respuestas. Dar respuestas, no solamente con las palabras, sino con la vida. Es un camino sincero de búsqueda, descubrimiento y también de actuación de esa voluntad. San Pablo lo dice muy bien en Colosenses 4:12. Es como ser perfectos cumplidores de toda voluntad divina. Bien, entonces el discernimiento espiritual precisamente nos hace preguntar, bueno, ¿cuál es la voluntad? ¿Cuál es el proyecto? ¿Cuál es el plan del Padre Dios Creador sobre mi propia vida y acción? Entonces, ponle la firma de que eso Dios te lo va a hacer descubrir. Pero hace falta esto que te dije. Hace falta ponerte en un tú a tú, de corazón a corazón. Yo lo miro, Él me mira. Yo lo amo, Él me ama. ¿Se acuerdan de tantas experiencias que hemos contado ya en otras series? De aquellos que simplemente se ponen delante del Santísimo, sin apuros, sin prisas, ni psicológicas, ni de reloj, simplemente para descansar en el amado. Bueno, ahí está el camino del discernimiento, en saber escuchar. Saber escuchar. Hoy por hoy se multiplican, a Dios gracias, en tantas parroquias del mundo, la adoración eucarística perpetua, ¿no? Las 24 horas del día de todos los días. Maravilloso. Pero cuidado, no hay que acostumbrarse a que Él esté allí, en la custodia, y yo aquí en la silla porque me toca la hora de 2 a 3 de la madrugada. Entonces, bueno, yo estoy y me hago un sueñito de aquellos, me duermo toda la hora, ¿no? Y después digo que fue un descanso en el espíritu. No, no se trata tampoco de eso, ¿no? Hay que ser diligente, no hay que acostumbrarse al maestro. El maestro es la novedad constante. Él siempre me desinstala, Él siempre me sorprende. Y cada vez que yo voy a orar, Él me sorprende. Él tiene una sorpresa para mí, Él me desinstala. Por eso no hay que hacer de la experiencia, entre comillas, de oración, algo ya rutinario, monótono, reiterativo, como quien vaya con un CD o con un cassette, decíamos antes, para ponerlo y así termino lo que tengo que terminar porque así ya cumplí con el Señor. Esta cosa del cumplimiento está lejos de un auténtico crecimiento espiritual y de una auténtica madurez espiritual. Entonces, digo, Tomás de Kempis, en ese famoso libro que ha ayudado a tantos a crecer y a madurar, un libro difícil pero interesante, un libro para tomar siempre con prudencia y con templanza, pero que vale la pena, la imitación de Cristo. Bueno, Tomás de Kempis decía, Señor, que se haga esto así, si es de tu agrado. Señor, que en tu nombre se haga esto, si ha de ser para tu honra. Señor, si ves que esto me conviene y sabes que será provechoso, dámelo para hacer uso de ello en tu honor, pero quítame este deseo si conoces que lo que quiero no me ayudará a salvarme y sí me dañará. Y también dice, porque no todos los deseos vienen del Espíritu Santo, aunque le parezcan al ser humano razonables y buenos. Y también dice, difícil es discernir con certeza si es el espíritu bueno o un espíritu extraño quien te impele a desear las cosas o si quien te mueve es tu propio espíritu. Y termina Tomás de Kempis diciendo, Señor, tú sabes cuál de estas dos cosas es la mejor. Hágase la una o la otra como tú quieras. Dame lo que sabes que es lo mejor, lo que más te agrade y sea para tu mayor honra. Ponme donde quieras y en todo haz de mí lo que quieras. Estoy en tus manos. Dame vueltas y revueltas como quieras. Soy tu siervo y estoy dispuesto a todo. No quiero vivir para mí, sino para ti. Ojalá viva con la santidad que debo. Aquí se ve una búsqueda sincera, honesta, apasionada y apasionante de la voluntad del Padre Dios, del proyecto del Padre Dios. Me parece interesante, entonces, eso está en el libro tercero, en el capítulo 15 de la imitación de Cristo de Tomás de Kempis. Bueno, pero también esto tenemos que hacerlo, ciertamente, o llevarlo a la realidad de nuestro tiempo, de nuestro mundo, de la sociedad actual.
y es posible. Es posible llevar en la oración esto que decía Tomás de Kempis hace tantos siglos, es posible llevarlo a nuestra vida concreta, como laico, como seglar, como sacerdote, como religioso, como religiosa. Entonces, a veces en las consultas que nos hacen, en las consultas que nos llegan, en los retiros o en los congresos, o incluso a través de correos electrónicos o en la parroquia, viene otra pregunta, ¿no?, que tiene que ver un poco con lo que decíamos en otro programa de la serie. Una de las consultas es que ya hay gente que ha tenido experiencia de discernimiento, que incluso ha ido a cursos de discernimiento. Pero lo que me han dicho es, pero padre, es como que hacíamos un curso de discernimiento, pero todo como a nivel racional, como con técnicas de discernimiento, como si fuera una especie de curso de mecánica de automotores o de un motor. Bueno, si pasa esto es porque es esto, si experimentas esto es porque es esto otro, pero todo muy a nivel intelectual, todo a nivel muy racional. Entiendo lo que me quieres decir, entiendo lo que me quieres decir y lo comprendo. Las técnicas son buenas y ya después en otro programa veremos algunas, sobre todo aquellas que nos da San Ignacio de Loyola, un poco así como el padre del discernimiento, ¿no? Pero tengamos en cuenta, las técnicas, si no van acompañadas por oración personal sincera, profunda, por conversión, por confesión frecuente, comunión frecuente, las técnicas no son más que criterios humanos, o sea, no llegan a ser la voz del Espíritu Santo en nosotros. Hay que estar muy atentos a esto. Por eso dice que mucha gente ha discernido en su vida y ha discernido bien, ha tenido ya experiencia de discernimiento, ha tenido ya crecimiento en el discernimiento y ha tenido como ya un trato frecuente con el discernimiento. Hay personas que han discernido y, por ejemplo, han discernido bien su carrera o su estado de vida, han decidido bien, por lo tanto, su vocación, han decidido bien también incluso su matrimonio, han decidido bien también a la hora de elegir ser padres, ser madres. Y claro, ahora están en el tema de la educación de los hijos, discernir cómo educarlos, cuáles son los caminos para educar a los hijos, sabiendo que los hijos son regalos de Dios, que al mismo tiempo también sabiendo que ese regalo de Dios es el don precioso que tenemos para entregárselos al Señor, hechos santos, ¿no? Plenos, seres humanos plenos, plenos en el amor. Esto es importante. Entonces, muchas cosas pueden limitar el discernimiento, pero lo que sí ayuda es liberar la vista interior para ver lo que Dios quiere. A veces nos encontramos en una situación, después de haber hecho discernimiento en tantas cosas, por ejemplo, hablando precisamente de los hijos, nos encontramos a veces en una decisión que tiene que ver con la vida de los hijos y no sabemos por dónde, ¿no? Y estamos como atascados, estamos como atorados, estamos como enceguecidos, como con cierta oscuridad. Bueno, acá es importante ejercitar la libertad interior. Acá es importante soltar, digamos, ¿no? Soltar la vista interior, soltar también todo aquello que puede ser un apego demasiado a cierto temor, cierta ansiedad, y dejar que el Señor vaya, digamos, inspirando, que vaya relajando el Señor, que vaya dándonos esa armonía, esa paz necesaria para tomar la decisión. Y acá una de las cosas que a veces ocurre en personas que están ya en el camino del discernimiento es esto, ¿no? Son como los problemas que tenemos con la vista, con los ojos de la carne, lo mismo ocurre con los ojos del espíritu o con el discernimiento. Bueno, una de las principales o trastornos del ojo se llama la famosa miopía, es el trastorno de la visión por el cual vemos bien de cerca, pero no vemos bien de lejos. Bueno, ¿cuántas veces nos dejamos llevar por el egoísmo y preocupándonos solo por el núcleo de lo que tenemos más cerca, familia, amigos, ignoramos a los demás? Bueno, eso provoca cierta dificultad en el discernimiento, porque cuando nos encerramos en algún sector y dejamos de lado a los demás, es como que el horizonte
se va cerrando. Y esto no ayuda a un discernimiento. Otro problema que tenemos en la vista a nivel físico es la famosa hipermetropía, otro defecto de la visión debido al cual uno ve bien de lejos, pero no ve bien de cerca. En este caso es lo que decíamos antes, ¿no? Que amo a los que están lejos, entre comillas, amo a la gente que está en el ministerio, amo a la gente que está en la parroquia, pero a la gente que está en mi casa, mi familia, no. Tampoco esto ayuda. Estoy preocupado por los que mueren de hambre en África, pero no hago nada por los que están en mi ciudad, en mi país, por decir, ¿no? Otra cosa también, otro defecto de la vista es la presbicia, que es algo muy típico de cierta edad, entre los 40 y 50, que debemos comenzar a usar anteojos, ¿no? Porque es la disminución de la agudeza visual para la visión cercana. Es un proceso que se produce por involución senil. Entonces uno tiene una visión pero confusa. Bien, también en la vida espiritual se dan estos extraños estancamientos. Por ejemplo, en el capítulo 3, del 1 al 6 del libro del Apocalipsis, se habla del peligro de esta somnolencia espiritual y de la tibieza del me da lo mismo una cosa que la otra, que no es indiferencia, santa indiferencia, es otra cosa, ¿no? Sí, es la rutina, eso es la rutina cotidiana y monótona de la vida que puede llevar a una especie de anestesia o somnífero o a ver confuso y dice, bueno, como veo confuso, presbicia, me da lo mismo, me da lo mismo. Esto no ayuda a un auténtico discernimiento espiritual. Y por último, otro defecto de la vista que tenemos a nivel físico es el famoso daltonismo, ¿no? Que se tiene dificultad para distinguir los colores, se confunde el verde con el violeta, cosas así. Entonces, bueno, esto también, ¿no? Hay un daltonismo espiritual cuando veo el mal por todas partes y me resulta imposible descubrir con la inteligencia iluminada por el Espíritu Santo y por la fe la presencia del reino de Dios a pesar de todo y con todo en cada situación, en cada persona, en cada circunstancia, en cada ambiente. Y según las parábolas de Jesús y las parábolas de la misericordia también, esto lleva con facilidad al pesimismo, al desaliento, a la queja, al espíritu de queja que es contrario al espíritu de alabanza, al espíritu de la queja constante y murmuración, de la crítica. Bien, nuestros ojos pueden estar llevados a ver más los defectos que las cualidades. Cuidado con esto, porque esto tampoco ayuda a un verdadero discernimiento. No sabiendo ayudar a las personas a crecer en las cosas lindas que Dios ha sembrado, en ellas y en los que los rodean, y en su parroquia, y en su ministerio. O sea, ver más las fortalezas que las debilidades, ver más las cosas positivas que las cosas negativas. Para eso hace falta la mirada del espíritu, la mirada interior. Y por último, otra enfermedad que tenemos de los ojos es el astigmatismo, otro trastorno de la visión caracterizado por una mala calidad de las imágenes. Puedo estar viviendo algo similar en la vida espiritual si me eternizo en la duda y nunca me defino. Me eternizo en la duda y nunca me defino. Entonces es como que mi vida se transforma, sí, es una imagen de Dios, pero una imagen mala, una imagen desdibujada. ¿Por qué? Porque no hay definición. Es como cuando veo televisión y no sé si están corriendo los jugadores de dos equipos de fútbol o si estamos en un rodeo y hay vacas y toros corriendo, porque yo no sé distinguir una cosa de la otra. Entonces ahí está el punto. Un gran autor, Dostoyevsky, solía contar una linda anécdota, parábola. Decía, el problema fundamental del ser humano es mentirse a sí mismo, actuar a los apurones, sin reflexionar bien la decisión a tomar, dejarse llevar por el gusto o por la comodidad, ceder a la tentación del demonio que propone placeres aparentes, sensuales, o engaña con apariencia de bien, proyectando los deseos como voluntad de Dios y viendo entonces la realidad del color que se desea. Es decir, elegir y obrar sin discernimiento suficiente. Y esto lamentablemente puede provocar mucho sufrimiento en sí, pero sobre todo mucho sufrimiento en los que nos rodean. Entonces, el discernimiento espiritual, por supuesto, no nos transforma en magos de ninguna manera, que sacan con facilidad cosas de las galeras, así, ¿no?
conejos, palomas, como si la vida fuera así todo. No, no es eso. Pero hay discernimientos que no son fáciles de hacer, pero igualmente vale la pena intentarlos. Y como aquella frase de Marcos 10, 51, como el ciego de Jericó, te pedimos, Maestro, Señor, que vea, Señor, que veamos, Señor, tengo necesidad de ver con tu mirada, de ver con tus ojos, de ver más allá de las apariencias, de ver más allá de lo oscuro, de lo pesimista, de lo negativo, de ver más allá de la mirada de este mundo con sus criterios individualistas, indiferentes, egoístas. Maestro, tengo necesidad de ver para poder admirar, para poder contemplar tu obra en mí, en cada uno, en la creación, para que pueda alabar, bendecir y dar gracias cada día por mi existencia, que es don tuyo, que es gracia tuya y que es tarea mía y tuya también. Maestro, que vea. Maestro, que veamos. Que esta sea la súplica confiada de cada día delante del sagrario, delante del Señor, para que podamos crecer y profundizar la tarea maravillosa de discernir, saber elegir, para saber vivir, para crecer en santidad, para ser ya desde ahora ciudadanos del reino. Que así sea. Que el Señor te bendiga, paz y bien para todos.